Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el planeta, con una información importante que me gustaría compartir con todos ustedes, que nos ayudará a conocer los factores que afectan significativamente a las funciones de la glándula pineal, como por ejemplo, el flúor, bromo, mercurio, ondas eléctricas, el nuevo electrosmog y otras cosas que no sabías, y cómo saber si tu glándula pineal está funcionando. Empecemos. ¿Qué impide que la glándula pineal funcione? Al envenenar muchos de nuestros hábitos diarios, calcificamos y dispersamos la glándula pineal y obstaculizamos su función. Fluoruros. El flúor es una toxina peligrosa con una toxicidad superior a la del plomo y el arsénico. Por lo tanto, los fluoruros también se usan en venenos para ratas e insecticidas. Los fluoruros se acumulan en la glándula pineal para que tenga la mayor concentración de flúor en el cuerpo humano. El flúor causa la formación de pequeños cristales en la glándula pineal. Como resultado, se calcifica, se bloquea y la conciencia no puede desarrollarse. Los fluoruros son, por lo tanto, veneno para esta glándula, que incluso puede causar que se cierre por completo. Encontramos fluoruros en el agua potable, pasta de dientes, enjuague bucal, sal de mesa, cosméticos, antibióticos, pan, carne procesada, leche, chocolate. También en profilaxis dental generalmente se usan geles de fluoruro en dosis altas. Incluso los niños y los bebés reciben fluoruro para protegerlos contra la caries dental. Aunque los fluoruros están considerados oficialmente como inhibidores de caries durante más de 20 años, ni una sola detección positiva de la prevención de la caries se ha proporcionado hasta la fecha. Por el contrario, los estudios de campo han demostrado incluso que en las regiones que carecen de agua potable fluorada se produjeron mucho menos caries y por tanto aumentó en las regiones con agua fluorada, fluorosis dental, donde aumentaron las tasas de cáncer y la osteoporosis. En cantidades muy pequeñas, el fluoruro es inofensivo y también ocurre en la naturaleza, pero nunca es puro, sino combinado con otros elementos como el calcio y el sodio. Sin embargo, los productos anteriores contienen un fluoruro no natural y en una concentración que supera con creces el límite seguro. Además, las diversas adiciones de flúor que a menudo se agregan diariamente al cuerpo se suman. Otra trampa de flúor consiste en sartenes de teflón antiadherentes con su sistema de fluoropolímero de 3 capas. Los agentes tensioactivos perfluorados utilizados en la preparación, politetrafluoretileno compuesto químico, están prohibidos a partir de julio de 2020, de acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria como perjudicial. Sin embargo, las sartenes de teflón pueden seguir distribuyéndose. El teflón no solo se utiliza en sartenes, sino que también se utiliza en las cajas de pizza a prueba de grasa, contenedores de comida rápida, bolsas de palomitas de maíz para microondas y en el material de embalaje para productos de panadería, bebidas y dulces, en ropa repelente al agua y telas resistentes a las manchas, las alfombras, chips de ordenador y cables telefónicos. Bromo. El bromo también se puede acumular en la glándula pineal, endurecerse y calcificarse. El bromo es un elemento que se encuentra naturalmente en muchas sustancias inorgánicas. El bromo orgánico, por otro lado, ha sido liberado en el medio ambiente por el hombre y no aparece naturalmente. Se usa por ejemplo en sprays de insectos. Pero no solo es dañino para los insectos, sino también para la persona que lo toma por la nariz y la piel. Daña los riñones, los pulmones, el vaso, el sistema nervioso, el tracto gastrointestinal y altera el material genético. El bromo orgánico también se usa como desinfectante y pesticida en invernaderos y en tierras cultivables, con efectos fatales en los animales y los humanos que lo consumen durante el ciclo alimenticio. Preparados de calcio. El calcio solo puede ser procesado por el cuerpo si hay suficiente vitamina D disponible. Sin embargo, la mayoría de los alemanes sufren de deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, tenga cuidado al usar suplementos artificiales de calcio como suplemento nutricional, como fosfato dicálcico, carbonato cálcico y fosfato cálcico. Estos son los contribuyentes a la calcificación de la glándula pineal.
En el caso de la deficiencia de calcio, las fuentes naturales de calcio son más útiles, como el brócoli, las naranjas, la quinoa, la col, las espinacas, las semillas de chía y las semillas de sésamo. Mercurio. El mercurio es uno de los metales más pesados y tóxicos, incluso más tóxico que los metales radiactivos. Causa daño cerebral grave, incluida la glándula pineal. Muchas vacunas contienen mercurio. En particular, esto es muy peligroso si los niños pequeños ya están vacunados y en ocasiones tienen que tomar hasta 8 vacunas incluso antes de que su sistema inmunológico se haya desarrollado, de modo que su glándula pineal no se puede desarrollar en absoluto, ya que está bloqueada desde el principio. La vacuna contra la influenza también contiene mercurio, por lo que la cuestión de la importancia de esta vacuna debe responder a cada uno. Los empastes dentales especialmente hechos de amalgama también contienen mercurio y conducen a la calcificación de la glándula pineal. La amalgama libera pequeñas cantidades de mercurio tóxico. Las consecuencias son dolores de cabeza, cambios mentales, problemas de concentración, mala memoria, depresión y fatiga prolongada. También se requiere precaución cuando se come pescado. El pescado generalmente se considera saludable. Pero uno debe saber que desde entonces se ha aumentado el límite de mercurio para ciertas especies de peces, por lo que pueden seguir vendiéndose en el mercado a pesar de su alto contenido de mercurio. Estos incluyen, por ejemplo, el pez espada, el atún, la perca, el lucio, la caballa, el esturión, el fletán, la gallineta nórdica, el bacalao y el rape. El origen de los peces, naturalmente, tiene una gran influencia en su contenido de mercurio. Los menos contaminados son los peces de grandes océanos. Pesticidas. Los pesticidas tales como Roundup, glifosato, son altamente tóxicos y contribuyen significativamente a la calcificación de la glándula pineal. Se encuentran en los alimentos, en el agua y en el medio ambiente. Otras toxinas. Los edulcorantes artificiales como el aspartamo, la sucralosa y la sacarina, las fragancias ambientales con fragancias sintéticas, los limpiadores químicos, los desodorantes, los productos numerados electrónicamente y las fileninas también son sustancias que envenenan y bloquean la glándula pineal. Patrones de sueño y luz artificial. La producción de melatonina requiere un ritmo de sueño saludable. Dado que la glándula pineal opera de forma sincronizada con el ciclo de 24 horas de la revolución mundial, es importante lograr un ciclo natural diurno y nocturno. Aquellos que trabajan frecuentemente de noche y usan luz artificial, en particular la luz azul emitida por las computadoras, impiden que la glándula pineal funcione. Contaminación electromagnética, el nuevo electrosmog. Incluso lo que no ves puede perjudicarte. Un número cada vez mayor de estudios científicos han demostrado que la mayor amenaza para la salud y la de todas las formas de vida que emana de la contaminación actualmente lenta, omnipresente e invisible de nuestro medio ambiente, llamados contaminación electromagnética. Muchos problemas de salud están asociados con contaminación electromagnética en conjunto, incluyendo algunos tipos de cáncer, especialmente tumores en el cerebro, el ojo o el oído y la leucemia, abortos involuntarios, defectos de nacimiento, fatiga crónica, dolores de cabeza, estrés, mareos, problemas cardíacos, trastornos del aprendizaje, el insomnio y el Alzheimer. El deterioro de nuestro equilibrio hormonal es probablemente uno de los efectos más preocupantes de contaminación electromagnética. Cabe destacar superfluo lo importante que es que el cuerpo produce cantidades adecuadas de esta sustancia a diario. Por desgracia, durmiendo en una habitación que contiene todos nuestros dispositivos inhiben nuestra producción nocturna de melatonina fuerte, teléfono móvil, celular, reloj digital, reproductores, radio, ordenador y el televisor. Se cree que la radiación electromagnética en este mismo camino despliega sus efectos secundarios dañinos. Las ondas de los teléfonos móviles, Wi-Fi, red local inalámbrica, satélites, microondas pulsadas de transmisores de radio móviles, hornos de microondas, mástiles de teléfonos móviles, tomas múltiples,
teléfonos inalámbricos digitales, etc., todos generan campos electromagnéticos de polarización izquierda. Estos son exactamente opuestos a nuestro campo de energía natural, que tiene propiedades destrorotativas a excepción del intestino. Los campos zurdos privan al cuerpo de energía y no solo causan un gran daño a la glándula pineal. La radiación de los auriculares con su tecnología Bluetooth altamente peligrosa. De acuerdo con el Instituto de Análisis Ambiental. De hecho, los manos libres solo mantienen las manos libres. No protegen contra la radiación. Por el contrario, dirigen la electrosmog desde el teléfono celular directamente al oído. Todos los dispositivos manos libres recogen la radiación de la antena del teléfono móvil y la guían hacia la oreja. Los médicos críticos creen que las microondas pulsadas son responsables de una serie de efectos en el cuerpo, como cambios en las ondas cerebrales, dolores de cabeza, nerviosismo e insomnio. Es por eso que no se recomiendan los kits de manos libres que dirigen la radiación hasta la cabeza. Estrés, agotamiento y falta de práctica espiritual. Demasiado estrés bloquea los chakras. Aquellos que están bajo constante presión y no se toman el tiempo para meditar y practicar en la práctica espiritual acabarán por bloquear su glándula pineal. Es como un músculo que debe ser entrenado de vez en cuando. ¿Cómo puedo saber si mi glándula pineal está funcionando? Para determinar si su glándula pineal aún está intacta y funcionando, lea las siguientes afirmaciones. Mientras más coincidencia con ellas tenga, mayor será la probabilidad de que su glándula pineal esté intacta. 1. Meditar no te molesta. 2. Puedes recordar bien tus sueños. 3. No te sientes perdido o separado de tu fuente. 4. Cuando cierras los ojos, es fácil visualizar colores. Para visualizar algo plásticamente, necesitas la actividad de la glándula pineal. 5. No tienes problemas para dormir. Un ciclo saludable de sueño-vigilia es el requisito previo para el funcionamiento de la glándula pineal. 6. Eres creativo y bien enfocado. 7. Puedes recordar fácilmente la última vez que estuviste inundado de felicidad y alegría. 8. No tienes depresión y estás centrado. 9. Eres una persona bastante paciente. 10. Raramente olvidas algo. 11. No eres supersticioso. 12. Raramente culpas de algo al comportamiento de los demás. 13. No te sientes excluido. 14. Raramente te preocupas, no tienes miedo y confías en la vida. 15. No dudas de usted mismo o de los demás. 16. Te sientes en armonía y amor con tu entorno. Si puedes afirmar la mayoría de las afirmaciones, entonces tu glándula pineal todavía parece estar intacta. De lo contrario, existe la posibilidad de que ya esté calcificada. En ese caso, deberías limpiarla y activarla. El cómo hacerlo lo mostraré en el siguiente video. Saludos a todos queridos amigos, soy su amigo Alejandro, muchas gracias por suscribirte a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Bendiciones.